Buenos días y bienvenido a todos ustedes. Como consultores expertos, sabemos lo crucial que es entregar proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. Pero al mismo tiempo, comprendemos que los proyectos nunca son perfectos y múltiples imprevistos van a surgir. En este webinar que preparamos para la CENEC, se centrará en el punto de que la gestión de riesgos no solo es una buena práctica, sino una necesidad en la industria de la construcción. Durante los siguientes minutos descubrirás cómo manejar la rentabilidad de tus proyectos, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente al implementar estrategias efectivas de gestión de riesgos. Posteriormente te mostraremos una de las herramientas de tecnología más poderosas e innovadoras que existen para identificar, evaluar y mitigar todo tipo de riesgos. El día de hoy nos acompañarán dos de nuestras mejores consultoras de SISTEC, la licenciada Berenice Cabrera, quien es originaria de la Ciudad de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Berenice es una consultora de SISTEC desde el 2012. Es especialista en gestión de proyectos y ha desarrollado una sólida trayectoria como guía estratégico brindando asesoramiento y apoyo a organizaciones para optimizar sus proyectos de construcción y lograr sus objetivos. Y también nos acompañará la ingeniera Lisbeth González, quien es originaria de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estudió también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lisbeth es una consultora de soluciones de SISTEC desde el año pasado en el área de gestión de proyectos. Durante este tiempo ha dedicado su experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones de tecnología para la optimización de proyectos en diferentes organizaciones. Entonces esperemos que este webinar sea útil para ustedes y gracias. Adelante, Liz. Hola, muy buenos días a todos. Les voy a dar la más cordial bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando en este webinar titulado Domina la gestión de riesgos en proyectos de construcción. Este webinar pues va a tener una duración de 45 minutos, donde podrán hacernos llegar sus preguntas, las cuales vamos a contestar al final de esta sesión. En esta sesión nos encontramos como panelistas Berenice Cabrera y su servidora Lisbeth González, ambas consultoras en System Construction. La agenda de hoy la vamos a estar dividiendo en 4 secciones. Exploraremos algunos conceptos clave y clasificaremos los distintos tipos de riesgos que pueden aparecer dentro de un proyecto. Esto nos va a dar lo que es una base sólida para poder saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. Después vamos a profundizar en el proceso de gestión de riesgos, donde vamos a detallar cada paso necesario para poder identificar, analizar y controlar lo que son los riesgos. Más adelante vamos a hablar sobre una técnica muy poderosa llamada el método de Monte Carlo, donde nos va a poder ayudar a poder hacer simulaciones que nos permitirán visualizar diferentes escenarios en nuestro proyecto, lo que nos va a ayudar principalmente a la toma de decisiones y a tener todo esto de manera informada. Al final, Beren nos va a guiar a través de un ejemplo práctico para poder visualizar cómo aplicar estos conceptos en un entorno real. Entonces, antes de profundizar en las herramientas y técnicas, es importante que definamos qué es un riesgo. Este va a ser cualquier evento o condición incierta que de ocurrir va a impactar en los objetivos del proyecto. Este impacto puede afectar la duración, puede afectar el costo o la calidad de los entregables que nosotros estemos dando. Es importante destacar que los riesgos no siempre van a ser negativos. Cuando hablamos de riesgos, nos referimos tanto a amenazas como a oportunidades. Las amenazas van a ser eventos que de ocurrir van a tener un impacto negativo en el proyecto, por ejemplo, retrasos o sobrecostos. Por otro lado, la oportunidad va a ser un evento que podría tener un efecto positivo, como la posibilidad de reducir costos o acortar el tiempo de entrega. Entender lo que es esta dualidad va a ser la clave para poder hacer una gestión correcta y de manera efectiva. Ahora, en la gestión de proyectos es fundamental diferenciar entre los diferentes tipos de riesgos que podemos encontrar. En términos generales, podemos clasificarlo en 3 categorías principales. La primera va a ser eventos riesgosos. Estos son sucesos específicos que pueden afectar las actividades del proyecto. Por ejemplo, un cambio en las regulaciones gubernamentales podría retrasar la obtención de permisos, afectando el cronograma del proyecto.
Al evaluar estos eventos, va a ser crucial considerar qué probabilidad van a ocurrir y cómo va a tener impacto potencial en el proyecto. Por otro lado, también tendremos la incertidumbre en la duración. Este tipo de riesgo va a referirse a la variabilidad y la duración de las actividades del proyecto. A veces la duración va a variar debido a factores imprevistos, como lo puede ser la productividad de equipo. A veces no tenemos problemas con los proveedores dentro del proyecto, entonces esta parte es muy importante identificarla. Esta incertidumbre afecta significativamente el cronograma del proyecto y por ende el costo total del mismo. Por último, tenemos un tipo de riesgo que es el de riesgos meteorológicos, eventos relacionados con las condiciones climáticas. Y van a depender mucho de la ubicación geográfica y la temporada en que se ejecuta el proyecto. En este webinar, pues nos vamos a enfocar principalmente en los dos primeros, excluyendo los meteorológicos. Ahora, ¿por qué es tan importante identificarlos? Identificar los riesgos desde el inicio no solo va a ser una buena práctica, sino una necesidad crítica para el éxito del proyecto. Como se suele decir en algunas ocasiones, si no se atacan de forma activa los riesgos, estos van a atacar activamente nuestro proyecto. Entonces, la identificación temprana de riesgos nos va a permitir anticiparnos a posibles problemas antes de que se puedan convertir en obstáculos reales. Ahora, al entender estos riesgos desde el principio, vamos a tener prevención y podemos crear planes y programas más realistas que consideren estas posibles dificultades. Además, la identificación nos va a permitir el primer paso, que es desarrollar estrategias efectivas para poder gestionarlos. Una vez que vamos conociendo estos riesgos potenciales, podemos diseñar lo que son planes de acción específicos para poder abordarlos de manera efectiva, teniendo así una mitigación efectiva y reduciendo el impacto negativo en nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de gestión? Va a comenzar con el desarrollo de criterios claros para evaluar cualquier amenaza y oportunidad que pueda surgir dentro del proyecto. Estos criterios nos van a servir de guía para poder identificar qué eventos potenciales deben ser monitoreados y cómo debemos priorizarlos. Una vez que hemos desarrollado estos criterios y los hemos identificado, pasamos a la fase de identificación de riesgos. Aquí el objetivo va a ser generar una lista exhaustiva de los riesgos que podrían presentarse y luego realizamos un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para poder entender la magnitud del riesgo y cómo podría afectar el proyecto. Finalmente llegamos a lo que es una etapa de control. Aquí es donde vamos a desarrollar e implementar acciones de respuesta específicas para poder mitigar los efectos de los riesgos identificados. Este control pues va a ser un proceso continuo que va a incluir monitorear riesgos a medida que se va avanzando en el proyecto. Se van a entonces ajustar las estrategias según sea necesario y aseguraremos entonces las medidas de mitigación que estén funcionando. A continuación pues vamos a hablar un poquito más a detalle sobre estos pasos para que tengan en claro cómo vamos a abordar la gestión de manera efectiva en sus proyectos. El primer paso, como les mencionaba, es el desarrollo de criterios. Para gestionar los riesgos de manera efectiva, es fundamental comenzar a establecer criterios claros que van a guiar todo el proceso. Este primer paso en el desarrollo de criterios incluye creación de umbrales de riesgo y la construcción de una matriz de riesgo. Un umbral de riesgo es un rango de valores que define la tolerancia del riesgo dentro de un proyecto. Estos valores nos van a ayudar a determinar cuánto riesgo es aceptable antes de que nosotros tomemos medidas. Y asimismo, la matriz de riesgo va a ser una herramienta esencial que nos va a permitir evaluar el impacto potencial de estos riesgos. Esta matriz va a incluir umbrales de probabilidad y va a incluir umbrales de impacto en costo. Estos valores combinados nos van a permitir calcular el riesgo total del proyecto y vamos a poder tomar decisiones informadas. Ahora, el siguiente paso que les mencionaba es la identificación y el análisis. Una vez que hemos desarrollado todos esos criterios y demás, vamos a comenzar con identificarlos de manera meticulosa, comenzando por lo que es un registro. Este registro es crucial para poder mantener un control claro y organizado de los posibles riesgos a lo largo del proyecto, incluyendo lo que es información clave, como es el nombre,
el ID, un responsable, la fecha de identificación, nombre de quien identifica, el tipo, es decir, si es una amenaza u oportunidad, el estado en el que se encuentra y algunos datos extra, como lo puede ser causas, descripción y efectos que nos van a poder ayudar en esta etapa. Ahora, esta documentación detallada no solo nos va a facilitar el seguimiento, sino que también va a mejorar la toma de decisiones cuando se trata de la gestión de riesgos. El siguiente paso que tenemos va a ser el análisis cualitativo, que se va a enfocar en evaluar subjetivamente la probabilidad de que cada riesgo ocurra y el impacto que podría tener en el proyecto. Este proceso nos va a permitir priorizar los riesgos, identificando cuáles son los más críticos. Finalmente, vamos a realizar lo que es un análisis cuantitativo para estimar numéricamente la probabilidad de que el proyecto alcance sus objetivos, tiempo y costo, utilizando herramientas como lo es la simulación de Monte Carlo, que más adelante abordaremos. Ahora, antes de pasar un poquito a detalles sobre esta técnica, vamos a hablar un poco acerca de qué técnicas de evaluación de riesgos existen. La primera de ellas es el análisis de escenarios, el cual explora distintos futuros posibles basados en diversas variables, como lo pueden ser los cambios económicos o las interrupciones operativas, entre otros. Esto nos va a permitir anticiparnos y estar preparados ante diferentes situaciones. El siguiente que tenemos podría ser el árbol de decisión, que representa gráficamente decisiones y eventos aleatorios en forma de un árbol. Cada decisión y su probabilidad se van a desglosar para entender los posibles caminos y resultados, ayudándonos a tomar la mejor decisión. Ahora el último que tenemos es el análisis de sensibilidad. Analiza cómo las variables en factores clave como costos o ingresos afectan el proyecto, lo cual nos va a permitir identificar qué variables tienen mayor impacto y qué tan sensibles son a cambios. Todas estas técnicas van a ser muy útiles para evaluar riesgos. Sin embargo, como les he mencionado, tenemos la simulación de Monte Carlo, la cual se destaca por ofrecer una visión mucho más precisa y completa. A continuación, pues vamos a profundizar un poco en esta técnica. El método Monte Carlo es una de las técnicas más potentes para la gestión cuantitativa de riesgos y su objetivo permite realizar simulaciones probabilísticas para obtener mejor cómo los riesgos pueden afectar el proyecto. El alcance que tiene esta técnica es muy avanzado, ya que nos permite analizar múltiples escenarios y predecir resultados con un alto grado de precisión, lo que va a marcar una diferencia significativa frente a otros métodos tradicionales. ¿Por qué es tan importante entonces este método? Nos va a generar múltiples iteraciones y simulaciones, cada una de las cuales modela el progreso del proyecto bajo diferentes combinaciones de variables, como lo puede ser el cronograma, los riesgos y los costos. Durante el análisis del sistema también utilizaremos diferentes combinaciones de variables para poder construir un modelo que refleje la realidad del proyecto. Por último, va a ser un método directo y eficaz, ya que cada simulación ofrece una visión detallada de cómo podría evolucionar el proyecto. Ahora, es importante tener en cuenta que este método no ofrece una solución definitiva, sino datos que nos van a servir de apoyo para la toma de decisiones. Por lo tanto, aunque nos proporcionen un conocimiento profundo sobre las fluctuaciones, las decisiones finales van a depender tanto del análisis que nosotros hagamos como el juicio de los gestores de los proyectos. Ahora, esta técnica nos va a tener, vamos a obtener gráficos que nos permitirán analizar la probabilidad de que el proyecto se complete dentro de los plazos y presupuestos establecidos. El primero de ellos va a ser el gráfico de distribución, el cual nos va a proporcionar una representación clara de las probabilidades estimadas de costos y cronogramas, y también puede mostrar estimaciones de cronograma para actividades individuales, lo que permite un análisis mucho más detallado. Además de este gráfico, tenemos el gráfico de tornado, que es una herramienta visual que muestra los riesgos y actividades que tienen mayor impacto en la duración del proyecto. Este gráfico lo que nos va a hacer es identificar rápidamente cuáles son los riesgos que representan una amenaza significativa para el éxito del proyecto y cuáles son abordados con urgencia. Por último, ya como última etapa, vamos a tener lo que es el control de riesgos. Una vez que hemos comprendido el impacto, es crucial desarrollar y ejecutar acciones que nos ayuden a mitigar y minimizar estos efectos.
La planificación de la respuesta es esencial para identificar y documentar estas acciones. Por ejemplo, si el riesgo es una oportunidad, podemos optar por explotarla, facilitarla, incrementarla o en algunos casos rechazarla si no se justifica el esfuerzo. Por otro lado, si el riesgo lo tenemos como una amenaza, podemos evitarlo, transferirlo, reducirlo o aceptarlo, si no es posible mitigarlo. Estas estrategias de respuesta deben ser cuidadosamente seleccionadas y tenemos que adaptarlas a las necesidades del proyecto que estemos llevando a cabo, asegurando que los riesgos sean gestionados de manera efectiva. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto que les acabo de compartir? Vamos a comparar un poco qué se hacía en la gestión de riesgos anteriormente, cómo se analizaba, limitaba análisis básicos y matrices de probabilidad. Antes que nada, primero tenemos solo un análisis cuantitativo. Las matrices, solamente se utilizaban matrices de riesgo para combinación de probabilidad de impacto. Teníamos escenarios limitados y simulaciones básicas con control poco flexible. Ahora, lo que podemos hacer con las nuevas técnicas es, aparte del análisis cualitativo, podemos agregar un análisis, aparte del análisis cuantitativo, podemos agregar un análisis cualitativo. Tenemos modelos más complejos y detallados, escenarios complejos, simulaciones avanzadas y control con respuestas más detalladas. Entonces, esto nos va a permitir modelar diversos escenarios que nosotros podemos orientar a las necesidades específicas de nuestro proyecto. Ahora que hemos cubierto la teoría, veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar estos conceptos en un proyecto real. Cedo la palabra a mi compañera Berenice. Gracias, Liz. Entonces, vamos, como comentó Lisbeth, a ver estos conceptos que estamos revisando ya directamente en una herramienta que nos puede ayudar y facilitar la gestión de riesgos. Entonces, lo primero que quiero compartirles es el escenario, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto que se trata de la construcción de un turbogenerador. Ya tenemos aquí visualizado qué duración tiene nuestro proyecto, cuándo iniciaría, estamos hablando de el día de hoy, y terminaría el 19 de abril del 2029. Y otro dato que también tenemos, que ya tenemos obtenido, es justamente el costo, lo que nuestro proyecto estaría costando. Estamos hablando de 6.111.000. Entonces, es bien importante que nosotros con este tipo de herramientas, que en este caso la herramienta que les vamos a compartir es Oracle Primavera Cloud, busquemos que la gestión de riesgos esté totalmente asociada a nuestro programa. Lo que se hacía anteriormente, además de lo que ya comentó Liz, es que por un lado se manejaba el programa y por separado se manejaban los riesgos y después se buscaban alternativas para ir combinando esta información. Gracias a herramientas como la que les voy a presentar, esto se elimina, ya están alineados los dos elementos importantes y entonces el impacto lo vamos a ver de mejor manera y con el objetivo de poder tomar mejores decisiones, como lo comentaba Lisbeth. Entonces, ya yéndonos a la gestión de riesgos, una vez que ya tenemos nuestro proyecto listo. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que comentamos que se debe de hacer es justamente el desarrollo de criterios. Tenemos aquí una aplicación que nos permite justamente hacer este desarrollo de criterios de tal manera que nosotros tengamos disponible las matrices y los umbrales, no solo para un proyecto en específico, sino para un grupo de proyectos y que no tengamos que estar repitiendo estos parámetros cada que generamos un proyecto nuevo. Entonces, el primer paso en esto de del desarrollo de criterios es justamente generar los umbrales. Los tres umbrales importantes que se deben de considerar en una matriz son justamente la probabilidad de ocurrencia, el impacto en programa y posteriormente el impacto en costo.
Entonces, aquí tenemos una lista de umbrales que justamente abarcan estos 3 elementos importantes. Aquí tenemos el de probabilidad, tenemos uno de impacto y tenemos uno de costos. Y nosotros con esta herramienta vamos a poder generar nuestros parámetros permitidos dentro de cada uno de los umbrales, dependiendo también de los tipos de proyectos que estemos manejando. O sea, aquí nosotros tenemos a manera de ejemplo umbrales para proyectos pequeños, umbrales para proyectos medianos y umbrales para proyectos grandes. Entonces, por ejemplo, si hablo de un proyecto pequeño, yo en la parte de abajo configuro justamente ¿cuántos niveles quiero que tenga este umbral? Ahorita estamos hablando de 5 umbrales y aquí es donde yo determino cuánto va, entre qué rangos y qué rangos va a ser cada uno de estos umbrales. Como son 5 niveles, aquí va desde lo más bajo hasta lo más alto. Sin embargo, esta herramienta nos permite generar umbrales desde 2 niveles hasta 9 niveles para poder hacer combinaciones que después vamos a poder aterrizar en la matriz, que sería nuestro segundo criterio importante a desarrollar. Entonces, una vez que yo ya tengo determinados mis umbrales, lo que tengo que hacer es justamente incluirlo dentro de una matriz. Aquí también ya tengo generados para fines del webinar algunos ejemplos de matrices que justamente consideran los niveles de 5x5 de cada uno de los tamaños de los proyectos que mencioné anteriormente. Y con esta matriz lo que obtengo es justamente el diagrama de impacto y probabilidad que me va a permitir más adelante, cuando yo haga un análisis cualitativo, obtener un puntaje. Entonces, con esto cubriríamos el primer punto, que es el desarrollo de criterios. Una vez que nosotros ya tenemos lista esta parte, vamos a ir justamente al segundo punto, que es la identificación de nuestros riesgos. Liz les comentaba que existen 3 tipos de riesgo, que es la incertidumbre, los eventos riesgosos y los eventos climatológicos. Entonces, vamos a empezar por el tema de la incertidumbre. La herramienta Oracle Primavera Cloud tiene preparada una plantilla para que ustedes rápidamente puedan aplicar incertidumbre a su proyecto. Entonces voy a cambiar de vista para explicar un poquito más esta parte. Okay. Por default, la herramienta no aplica ningún tipo de incertidumbre. Por eso es que en esta columna que acaba de aparecer, que se llama justamente la distribución de la incertidumbre, aparece la palabra ninguno porque no se ha aplicado ninguna distribución de esta incertidumbre. Nosotros vamos a poder aplicar diferentes tipos de incertidumbre. La más utilizada de distribución. La más utilizada es la triangular, en donde vamos a poder obtener nuestra duración mínima, la máxima y la más probable. ¿Cómo hacemos esto con una herramienta que está preparada para todo esto? Simplemente yéndonos a una plantilla que les va a permitir justamente también configurar sus parámetros para que ustedes puedan determinar cuál sería su porcentaje mínimo, su porcentaje más probable y su porcentaje máximo. Por default, esta herramienta les hace el mínimo el 90%, el 100% es el más probable y el 130% sería el valor máximo. ¿Y de dónde toma este dato? ¿Contra qué lo compara? Justamente contra la duración remanente. ¿Por qué hace esto? Porque en un proyecto donde hay avances o donde hay actividades que ya terminaron, estas actividades ya no estarían entrando dentro de este proceso de gestión de riesgos al estar ya terminadas. Y entonces, cuando hay actividades en avances, considera solamente lo que falta por hacer para que también pueda entrar dentro de este análisis cuantitativo que vamos a revisar posteriormente. Entonces, una vez que nosotros configuramos estos parámetros, simplemente tengo que dar clic en el botón de aplicar y la herramienta obtiene estos valores y nos permite ubicar cuál sería nuestro peor escenario en cuanto a duración y nuestro escenario más favorable. Ahora,
Con respecto a la identificación de los eventos riesgosos, para poder atender a ese tipo de riesgos necesitamos, como mencionó Liz, tener un registro de riesgos que nos permita enlistarlos y tener documentados los datos más importantes de cada uno de nuestros riesgos, con la finalidad de que sean bien atendidos entre más completa tengamos la información. Entonces, aquí ya tenemos preparados 4 riesgos a manera de ejemplo. Me voy a posicionar en uno de ellos para que veamos un poquito la información que podemos ponerle a este elemento de eventos riesgosos. Okay, entonces, tenemos aquí el nombre de nuestro riesgo y como mencionaba Lisbeth, estos son datos que son importantes que estén incluidos cuando estamos haciendo un registro para tener la información más completa posible. Vamos a poder etiquetar al riesgo como qué tipo de evento riesgoso es, si estamos hablando de una amenaza, si estamos hablando de una oportunidad o si estamos hablando de un evento climatológico. Esto con la finalidad también de poder responder de la manera correcta, porque como ya vimos con Lisbeth, existe una cantidad de respuestas dependiendo del tipo de riesgo del que estemos hablando. Le podemos dar un estatus. Aquí nosotros también podemos etiquetar al riesgo con otro sentido. Si ya fue atendido, ya podemos aquí ubicar si el riesgo fue rechazado, si ya impactó, si no va a impactar o si está incluso propuesto. ¿Quién lo identificó y en qué fecha fue identificado? Y también vamos a poder poner detalles como qué causa al riesgo, qué podría estar cuál podría estar siendo la causa del riesgo y qué efecto tendría en caso de presentarse. Y además, algo muy importante es saber a qué actividades estaría impactando este riesgo en caso de presentarse. Por lo tanto, la herramienta también nos permite hacer esta asociación. Aquí tenemos justamente una pestaña que me permite asociar a la actividad o las actividades, porque esto no lo acota a una sola, que se verían impactadas en caso de que el riesgo estuviera presente. Con eso entonces tendríamos abarcado el paso número 2, que es el de la identificación de riesgo. Ahora, para atender al paso número 3, en donde ya vamos a entrar a la evaluación cualitativa, aquí es donde nosotros vamos a poder hacer este cruce de nuestros riesgos ya identificados con la matriz que generamos previamente. Entonces, vamos a calificar nuestro riesgo de retraso en surtimiento de material. Si ustedes se fijan, aquí a la vista tengo columnas que hacen referencia justamente a la probabilidad, al impacto en costo y al impacto en programa, y viene acompañado de la palabra pre-response. Esto nos estaría indicando que aquí estoy haciendo una evaluación cualitativa previo a dar un plan de mitigación, previo a hacer una respuesta. Entonces, yo aquí lo único que tendría que hacer justamente es evaluar qué probabilidad tengo de que esto suceda en mi proyecto. Vamos a poner una probabilidad alta. En caso de que se presentara, ¿qué impacto en costo tendría? Vamos a poner medio. ¿Y qué impacto tendría en nuestro programa? Igual vamos a poner un impacto medio. Lo que hace la herramienta con estos elementos que nosotros le damos es obtener justamente un puntaje. Estos puntajes se utilizan para priorizar los riesgos y gracias a ellos identificar cuáles son los riesgos que debería de atender primero o a los que debería de estar monitoreando con más cercanía justamente porque son los que van a tener más impacto. Y esto lo hace justamente con esta semaforización visual que vemos, de tal manera que si viéramos un score en rojo, pues serían los riesgos a los que deberíamos de estarle dando prioridad. Okay. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra evaluación cualitativa, lo que seguiría es hacer ahora la evaluación cuantitativa. Para esto me voy a cambiar de menú a una opción que tenemos que es justamente... denme un segundito. Déjenme guardar lo que hicimos. Para poder ver aquí justamente los resultados de estos análisis que estamos haciendo.
Entonces, esta pantalla, esta página está hecha justamente para que nosotros podamos hacer un análisis cualitativo y es aquí donde se utiliza la técnica que les platicó Liz del método de Monte Carlo. Entonces, vamos a dar clic en este botón que justamente nos dice que queremos correr un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo ya viene con ciertas configuraciones. Sin embargo, ustedes también pueden adecuarlo a lo que requieran para su proyecto. Ustedes van a poder configurar que la herramienta haga un número específico de iteraciones. Puede hacerlo a partir de 1 y hasta 5,000 iteraciones. ¿Qué es esto de las iteraciones? Sería cada uno de los escenarios en donde la herramienta lo que va a hacer es tomar el valor de la duración remanente y arrojarnos una fecha de terminación con cada uno de estos valores que va tomando en cada escenario. Siempre limitándose a los rangos que hay entre la incertidumbre mínima y la incertidumbre máxima que trabajamos previamente. Entonces, el default son 1000 iteraciones, así lo vamos a dejar. Tenemos la posibilidad también de hacer un análisis a nivel proyecto completo o hacer un análisis más específico, como lo mencionaba Lisbeth, que es el de analizar a nivel proyecto y cada una de las actividades. Podemos generar también un análisis pre-respuesta o post-respuesta. En este caso, como solamente hemos hecho una evaluación cualitativa pre-respuesta, lo vamos a dejar así. Y del lado derecho, nosotros vamos a poder también obtener percentiles optimistas, percentiles pesimistas. El default de la herramienta es obtener un percentil 10 como optimista y un percentil pesimista de 90. Sin embargo, también es configurable en caso de que ustedes quisieran poner, por ejemplo, 20-80. Esto también se puede hacer. Una vez que nosotros hacemos esta configuración, lo único que tendríamos que hacer es justamente darle clic a este botón para que corra el análisis. Y la herramienta, considerando el método de Monte Carlo, les va a arrojar dos resultados importantes, que son justamente los que revisábamos con Lisbeth. El de el gráfico de distribución y el gráfico de tornado. Entonces vamos a darle un ratito. Ya me avisó la herramienta que ya hizo el análisis. Y listo. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es el primer resultado, el gráfico de distribución. Este gráfico de distribución va a estar disponible no solo para las fechas, aquí tenemos la fecha de terminación y también la fecha de inicio, sino también vamos a poder hacer el mismo análisis con respecto a duración o a costos. Costo remanente y costo al completar. Este sobre todo se utiliza cuando estamos hablando de un proyecto que ya tiene avances. En nuestro escenario estamos hablando de un proyecto que está en planeación. Por lo tanto, pues solamente vamos a revisar la parte del remaining cost. ¿Qué estamos obteniendo con este análisis cuantitativo? ¿Qué significa el gráfico de distribución que estamos viendo en pantalla? Nosotros vamos a poder ver, si nos paramos en la barra verde, justamente la fecha de terminación optimista, que está relacionada justamente con el percentil 10 que marcamos previamente en la configuración. Y me dice el número de frecuencia en el que se presentó este escenario. Después tenemos la barra amarilla que hace referencia al percentil 50. Este percentil es el único que no sería configurable y también me da la frecuencia en los escenarios que se estuvieron haciendo con el método de Monte Carlo. Y por último, el percentil de 90. Todos los demás que están en gris son todos el resto de los escenarios con las fechas que se están graficando acá y la frecuencia en que ocurre ese escenario. Del lado derecho podemos ver los datos específicos. Entonces, el primer dato, la fecha determinística, hace referencia a la fecha en la que nuestro proyecto, si se acuerdan, terminaba el 19 de abril del 2029. Este dato lo obtiene del método de la ruta crítica y con este compara cuánta probabilidad tenemos de terminar en esta fecha. En nuestro escenario nos está dando el 0%.
Y gracias a los percentiles que nosotros configuramos, nos diría, bueno, de acuerdo a tu percentil optimista, podrías terminar el 21 de julio del 2029, incluyendo incertidumbre y los eventos riesgosos. El percentil 50 sería el 16 de agosto y el escenario más pesimista sería el 18 de septiembre. La herramienta también nos arroja la cantidad de días que considera como contingencia pesimista, es decir, de la fecha que se terminó el proyecto vía la ruta crítica o que se pretende terminar el proyecto, hasta la fecha que está en el percentil 90. Entonces hace sondeo de cuántos días, considerando el calendario, hay entre una fecha y otra y nos arroja este dato. Entonces, si yo quisiera analizar ahora con respecto al costo, pues simplemente tengo que ir hacia esa pestaña y ahora estoy viendo la misma situación con los percentiles de 10, 50 y 90, pero ahora enfocándonos al costo. Y entonces nos está diciendo que con respecto al costo, tengo el 8% de probabilidad de terminar mi proyecto con este presupuesto planeado originalmente. Como nosotros configuramos a la herramienta a que pudiésemos hacer un análisis a nivel actividad, si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de actividades que son críticas para ver qué probabilidad tengo de terminarlas, simplemente tengo que ir a navegar hacia mi árbol de todo el programa, de todo el proyecto, y entonces voy a poder ver en una actividad específica cuál es el escenario en costo y cuál es el escenario en fechas. Entonces aquí puedo saber, por ejemplo, en este caso, en la actividad que escogí, que la fecha determinística es el 12 de abril y tengo un 2% de probabilidad de terminarla en esa fecha. Entonces, este sería nuestro primer resultado. El segundo resultado es justamente el gráfico de tornado. El gráfico de tornado lo que les enseña es justamente qué actividades son las que más están viéndose afectadas por los riesgos que están en su proyecto. Y se los rankea poniendo desde la que más impactada está hasta la menos impactada. Esto con respecto a los días, a la duración. Pero nosotros podríamos ver la contribución en las actividades con respecto justamente al costo, simplemente cambiando la información hacia esta opción. Entonces aquí ahora lo que veo es justamente qué actividad está siendo más afectada en temas de costo y en el caso de la protección de taludes nos está dando una situación positiva porque estamos hablando de una oportunidad. Entonces, si nosotros buscamos que esta oportunidad se presente, podríamos incluso hasta tener un ahorro en esta actividad. Ahora, algo también que podemos hacer con este gráfico, voy a regresar a la parte de la distribución de días, es que yo voy a poder mostrar, simplemente dándole clic en casilla de verificación, cuál es la contribución del evento riesgoso y cuál es la contribución de la incertidumbre. Entonces, aquí puedo ver que en la actividad 4120, este color que vemos diferente es porque está haciendo referencia al evento riesgoso que está asociado a esta actividad. Esta sería su contribución y lo que está en azul oscuro es la contribución considerando la incertidumbre de la actividad. Entonces, estos son dos informaciones muy importantes que podemos obtener gracias a este método que, como les comentó Lisbeth, es un método muy poderoso. Por último, para la fase de control. Hablábamos de que una vez que nosotros ya hicimos todos estos análisis, vamos a poder tener la situación de incluir respuestas en nuestro registro de riesgos. Entonces, tenemos también aquí un tab disponible para poder ir documentando, registrando nuestras respuestas. Y estas respuestas van a poder también monitorearse gracias a las fechas de inicio y fin que nosotros pongamos. Esto con el objetivo de que nosotros también vayamos monitoreando que las respuestas que se sugirieron para cada uno de los riesgos sean verdaderamente aplicadas
y podamos obtener una disminución, ya sea en la probabilidad de ocurrencia o bien en el impacto del riesgo en caso de presentarse. Entonces, ya tenemos aquí una respuesta capturada para este riesgo. Lo que seguiría es justamente una vez que ya tenemos las respuestas, y esto ya es parte del control de nuestros riesgos, es justamente con las respuestas ya hechas poder dar una evaluación post-respuesta, en donde dependiendo de nuestro plan de acción vamos a poder disminuir, vamos a pensar que aquí se disminuyó la probabilidad de ocurrencia, y entonces vamos a obtener ahora un score post-respuesta, y lo que tendríamos que hacer es nuevamente hacer el proceso, pero ahora con esta evaluación. Entonces, una vez que yo tengo ya la evaluación post-respuesta, vuelvo a correr mi análisis de riesgo cuantitativo con el método de Monte Carlo y obtengo este análisis que acabamos de revisar, pero ahora con el score post-respuesta. Y bueno, con esto estaríamos cubriendo con esta herramienta todos los pasos que revisamos anteriormente con Lisbeth. Por nuestra parte, por la parte de la demo, esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta que quisieran hacernos para que podamos contestar. Entonces vamos a dar unos minutitos para que en caso de que quieran ver algo puntual o contestar a que les contestemos algo puntual, nos hagan llegar sus preguntas, por favor, ya sea en el chat o en donde dice preguntas. Nos están pidiendo por aquí, Oscar, nos estás pidiendo que si podríamos definir un poco más a detalle a qué nos referimos con la parte de incertidumbre. Ok. Voy para la aplicación para explicarte un poquito más esta parte. El tema de la incertidumbre hace justamente referencia a esta variabilidad en la duración que no podemos controlar. Voy a poner un ejemplo de nuestro día a día para explicar un poquito mejor esta parte. Yo sé que de mi casa al trabajo siempre me hago 1 hora. La distancia, pues siempre va a ser la misma porque yo vivo en el mismo lugar y siempre voy a trabajar hacia el mismo lugar. Entonces, en teoría, la distancia es la misma, ¿sí? Entonces, el tiempo que yo ya sé es de 1 hora. Sin embargo, hay situaciones en donde, a pesar de que sea la misma distancia, hay días en donde en lugar de hacerme yo la hora, me hago hora 15 minutos. Este sería, en mi escenario, sería el más probable sería la hora. La duración máxima es mi hora con 15 minutos, pero también hay días que yo puedo llegar en 50 minutos. Entonces, esa sería mi duración mínima. Entre la máxima y la mínima puede haber variaciones. A lo mejor hay días donde yo en lugar de 50 minutos me hago 55 y a lo mejor hay días donde me tardo 1 hora 8 minutos. Esta variabilidad es justamente la referencia hacia la incertidumbre. ¿Qué hago yo con esta plantilla? Acotar cuál es mi escenario más crítico en cuanto a duración y cuál es mi escenario más óptimo. Aquí es donde se combina entonces el método de Monte Carlo, que toma en cada escenario, dependiendo del número de iteraciones que yo haya dado, si yo doy 1000, entonces cada escenario toma una de las duraciones, por ejemplo, en mi caso, 47 minutos un día en llegar al trabajo. Pero el segundo escenario son 50, pero el tercer escenario son 53 y el cuarto escenario es 1 hora. Entonces va haciendo estos escenarios de tal manera que cuando llegue a cierto número de iteraciones, te va a decir justamente ya en el gráfico de distribución cuál es la probabilidad de que verdaderamente esa actividad la cumplas en cierta fecha. A eso se refiere la incertidumbre, Oscar. No sé si con esto te quedó más claro. Me preguntan que si podemos gestionar riesgos a nivel portafolio. Sí, sí podemos generar riesgos a nivel portafolio.
Solo que los gráficos no están disponibles a ese nivel. Lo que hace la herramienta es concentrarte en una hoja de registro, el registro de riesgos que estábamos viendo acá. Me voy a mover para allá para contestar un poquito mejor esta parte. El portafolio tiene su propia aplicación de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué sí nos va a permitir visualizar? El registro de riesgos de tal manera que tú tengas en un solo lugar concentrado cuáles son los riesgos que estarían afectando a cada uno de de tus proyectos con su score. O sea, visualmente vas a poder ver esta parte. Sin embargo, el detalle ya del método de Monte Carlo y la obtención del gráfico de distribución y el gráfico de tornado, sí lo hace por proyecto. No hay a nivel portafolio una concentración de estos dos elementos en donde puedas ver en el gráfico de distribución o de tornado que concentrado todo esto que acabo yo de mencionar. Eso sí lo hace individual, pero sí puedes ver todo esto para que priorices riesgos de diferentes proyectos en la misma vista. Mm. Nos están preguntando también de que si en el tema de acciones se puede tener un control documental. Sí, mira, en realidad la herramienta te permite codificar muchas cosas. Incluso si te fijas, aquí viene un menú que hace referencia a codificación. La codificación sirve dentro de la herramienta para que ustedes puedan encontrar información más rápida con fines de análisis. Entonces aquí tendría que hacerse una mezcla de esta codificación, y también la parte del plan de trabajo, porque como comenté, al final del día esta herramienta lo que busca es justamente que esté concentrado todo dentro del mismo lugar, te permite ir documentando. Tenemos aquí justamente una pestañita, denme un segundito. Que te permite asociar documentación. Aquí está. Y esto lo hace directamente sobre cualquiera de las actividades. Entonces, tú vas a poder, desde tu plan de trabajo, ver cuál riesgo está asociado a alguna actividad, si es que fuera el caso, pero también vas a poder ir adjuntando información en la actividad que cuando sea referente a un riesgo, por ejemplo, con las etiquetas de la codificación, vas a poder saber de qué tipo de documento estamos hablando y también de qué tipo de riesgo o algo referente al riesgo. Entonces aquí haríamos como una mezcla de funciones. Codificación y también está disponible donde puedes tú documentar, incluso puedes poner algunas ligas y te permite esta parte de la documentación que tú puedas visualizar cuánto pesa tu archivo, qué versión es el archivo que se está utilizando, cuándo fue la última modificación que tuvo y cuándo se cargó ese documento. Entonces también tenemos esa situación disponible. Me están preguntando si para la gestión de riesgos se necesita comprar un módulo independiente. No. En realidad, esto que les estoy mostrando viene dentro de la misma licencia. Ustedes van a tener acceso a esta parte del plan de trabajo, más el manejo de la incertidumbre, más la gestión de riesgos con todo lo del método de Monte Carlo que revisamos. Entonces, todo viene dentro de la misma licencia. Y bueno, creo que por el momento son todas las preguntas.
Les agradecemos a todos su asistencia. Espero que les haya sido muy útil lo que revisamos en el webinar. Y pues no nos queda más que agradecerlos. Por nuestra parte sería todo. Que tengan muy bonito día.